Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Tu apoyo me motiva a seguir trayéndote más historias como esta. Soy Jake, tengo 33 años. Diseño cocinas de alta gama para vivir. No es que importe mucho en esta historia, excepto para decir que tengo buen ojo para el orden. La simetría y las líneas limpias. Las cosas encajan donde se supone que deben hacerlo, que es quizás por lo que el caos, especialmente el envuelto en drama familiar y derecho, me da escalofríos. También soy padre soltero. Mi hijo, Caleb, acaba de cumplir 6 años. Es el tipo de niño que todavía dice por favor y gracias, sin que se lo recuerden, que piensa que los dinosaurios son la cúspide de la ciencia moderna y que pasó los últimos 2 meses susurrando con entusiasmo sobre su fiesta de cumpleaños como si fuera el alunizaje. Cada mañana antes de la escuela me preguntaba, ¿crees que vendrá la tía Lisa? ¿Qué hay de Liam? ¿Estará Liam allí? Lo decía como un honor que su primo Liam, de la misma edad técnicamente, asistiera, y cada vez que lo hacía yo sonreía y le decía, claro, amigo, vienen todos. Ese fue mi error. Seguí diciéndole a Caleb que su familia estaría allí para él, que tratarían su día con el mismo cuidado que él mostraba por el de todos los demás, pero el primo de Caleb, Liam, es un tipo de niño diferente. No es exactamente malo, solo desquiciado, indisciplinado, mimado hasta el punto de que hace rabietas si le untas mal la tostada. Lo he visto abofetear a una camarera por traer la pajita equivocada y vi a Lisa, su madre, mi hermana mayor, encogerse de hombros como si fuera una peculiaridad. Simplemente es especial. Se reía ella. Sabe lo que quiere. Sí, Lisa siempre ha tenido una forma de torcer las cosas para que encajen en su versión de la realidad. Ella es 7 años mayor que yo y de alguna manera todavía actúa como la niña de oro, a pesar de que yo he sido, desde hace mucho tiempo, el que la saca de apuros emocional, financiera y recientemente logísticamente, pero ya llegaré a eso. Permítanme retroceder un poco. Lisa y yo no siempre estuvimos tan tensos. Cuando éramos niños, éramos unidos, especialmente después de que nuestro padre se fuera. Nuestra madre trabajaba doble turno para mantener la comida en la mesa, y Lisa solía prepararnos la cena, si cuentas macarrones con queso de caja y nuggets de pollo de microondas. En algún momento, ella le tomó el gusto a ser la que estaba a cargo. Y aún después de que crecí, fui a la universidad, comencé mi propio negocio, Lisa nunca soltó esa dinámica de poder. Todavía me habla como si tuviera 12 años, como si fuera un despistado e impulsivo, pero he aprendido a elegir mis batallas. Mantengo la paz por el bien de Caleb. Quiero que tenga primos, tías, un sentido de familia, incluso si eso significa tragarme mi orgullo cuando Lisa llega tarde o deja a Liam en mi puerta sin preguntar porque necesita un fin de semana de autocuidado. Lo que nos lleva a este cumpleaños. Caleb quería una fiesta en la piscina con temática de dinosaurios. Reservé el centro comunitario local porque tiene una piscina cubierta, una sala de fiestas y una gran área de césped en la parte de atrás. Me encargué del pastel, las decoraciones, los bocadillos, incluso contraté a un animador de fiestas disfrazado de Raptor. Todo no fue barato, pero la cara de Caleb cuando le mostré la maqueta de la invitación valió la pena. Seguía pidiendo ayuda con las decoraciones, dibujando pequeños triceratops en los vasos de papel e incluso insistiendo en doblar las servilletas él mismo. Ese niño tiene más paciencia que la mayoría de los adultos que conozco. Lisa confirmó su asistencia de inmediato, pero luego no respondió a ningún texto de seguimiento. Asumí que sería su yo habitual, llegando tarde, probablemente con alguna excusa dramática. Lo que no esperaba era el nivel absoluto de desprecio que ella y Liam traerían consigo. La fiesta comenzó a las 2 p.m. en punto. Los niños de la clase de Caleb comenzaron a llegar a la 1:50. Sus padres se quedaron charlando conmigo, ayudando a sus hijos a ponerse flotadores y equipo de natación. Caleb llevaba su pequeña sudadera con capucha de T-Rex y estaba prácticamente vibrando de emoción. Saludó a cada invitado como si fuera su cumpleaños y su llegada fuera el regalo. ¿Conocen al tipo de niño que intenta regalar sus obsequios de fiesta antes de que se corte el pastel? Ese es Caleb. A las 2:30 los juegos habían comenzado. Todos se reían, nadaban. Incluso el animador Raptor había hecho su entrada con un rugido que hizo llorar a algunos niños pequeños y que un grupo de niños de 6 años vitoreara como si fuera Jurassic Park. Y luego, a las 2:50 p.m., Lisa entró como si estuviera pisando una alfombra roja. Gafas de sol de gran tamaño, bolso enorme, tacones, inapropiados para la cubierta de una piscina, pero esa es Lisa. Y justo detrás de ella, arrastrando una toalla empapada y sin zapatos, estaba Liam. No dijo hola, ni siquiera miró a su alrededor. Simplemente se dirigió directamente a la mesa de bocadillos. Agarró un puñado de gomitas con su mano desnuda y se alejó masticando como si fuera dueño del lugar. Traté de no dejar que me molestara. Hola, me alegra que pudieras venir, dije, y Lisa me dio esa falsa sonrisa de abrazo lateral, el tipo que le das a alguien justo antes de apuñalarlo por la espalda. Estuvimos tan atareados esta mañana, dijo lo suficientemente fuerte para que todos a su alrededor la escucharan. Su cita se alargó y Liam no quería venir al principio. Dijo que ya no iba a cumpleaños de bebés. Luego se rió como si eso fuera hilarante. Forcé una risita y señalé la sala de fiestas. Pronto vamos a comer pastel. Liam inmediatamente se animó ante la palabra pastel y preguntó, más bien exigió, de qué sabor era. Cuando le dije que era de chocolate, se burló. Guau, solo como vainilla. Bueno, hoy es el cumpleaños de Caleb, dije a la ligera, así que es su favorito. Lisa puso los ojos en blanco. ¿Sabes lo quisquilloso que es Liam? Sí, lo sé, pero de nuevo me mordí la lengua. Solo quería que Caleb tuviera su momento, y por un tiempo lo tuvo. Los niños se reunieron alrededor del pastel, en el que había gastado demasiado. Era una cabeza de dinosaurio esculpida, realista con escamas de fondant y ojos brillantes hechos de caramelos duros. A Caleb se le cayó la mandíbula cuando lo vio. Papá, susurró, ese es el pastel más genial de la historia.
Encendí las velas y todos comenzaron a cantar. Caleb estaba a punto de apagarlas cuando, smash, Liam, sin ninguna razón que pudiera comprender, se adelantó y estrelló su mano contra el costado del pastel. Se rió como si fuera una broma en un reality show. Ahora es un desastre de dinosaurio, cacareó. Su mano cubierta de chocolate y glaseado. La sala quedó en completo silencio. Los niños se congelaron. Los padres se quedaron atónitos. La boca de Caleb todavía estaba abierta a mitad de la respiración, sus ojos grandes y húmedos. Lise, ella se rió. No solo una pequeña risita, una risa completa. Oh, Dios mío, Liam, pequeño bribón. Los niños serán niños. No, no lo serán. No así. Apreté la mandíbula y fui a ver a Caleb, que todavía estaba allí parado. Sus ojos se llenaron de lágrimas y me miró como si estuviera tratando de no llorar. Está bien, amigo, susurré, lo arreglaremos. Pero Liam no había terminado. Mientras los adultos se apresuraban a salvar el pastel, Liam agarró una de las bolsas de regalos sin abrir. El regalo de Caleb, de mi parte, un set de Lego Jurassic World, que había cazado después de semanas de listas de espera en línea. Y antes de que alguien pudiera detenerlo, salió corriendo y lo tiró a la piscina. El chapoteo fue lo suficientemente fuerte como para ponerme en movimiento. Salí furioso, mi voz cortante. Liam, ¿qué estás haciendo? Él solo sonrió. Parecía sediento. Eso fue todo. Ese fue el momento en que me giré y miré a Lisa. Necesitas controlar a tu hijo. Ella se puso las manos en las caderas. Perdón, ¿me oíste? Arruinó el pastel de Caleb. Tiró su regalo a la piscina. Cree que es divertido. Y tú estás ahí parada como si fuera una broma. Los ojos de Lisa se entrecerraron y su voz bajó. No me hables así, delante de la gente. Estás montando una escena. Yo estaba montando una escena después de que su hijo acababa de destrozar la fiesta de mi hijo. El resto de la tarde transcurrió en una extraña neblina de disculpas de otros padres y un Caleb tranquilo que intentaba seguir sonriendo. Rescatamos lo que pudimos, cantamos de nuevo. Comimos la mitad de un pastel, pero el momento había sido robado y no había forma de recuperarlo. Más tarde esa noche, después de acostar a Caleb y sentarme con él hasta que finalmente se durmió, recibí el mensaje de texto de Lisa. Realmente me avergonzaste hoy. Montaste una escena y humillaste a mi hijo. No te molestes en venir a la boda mañana. Y me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo, no porque no tuviera nada que decir, sino porque sabía exactamente lo que iba a hacer. Genial. Entonces necesitarás un nuevo lugar, ya que este está a mi nombre. Presioné enviar. Luego apagué mi teléfono. A la mañana. Ella estaba en pánico total. No dormí esa noche. No porque estuviera molesto por el texto, quiero decir, sí, me dolió. Pero no por las razones que Lisa probablemente asumió. No estaba rumiando por haber sido desinvitado a su boda. No podría importarme menos perderme el sueño febril de Pinterest, demasiado caro, que había estado planeando durante 18 meses. No. Lo que me mantuvo despierto fue la mirada en el rostro de Caleb cuando su pastel se derrumbó bajo la mano de Liam. Esa expresión tensa y confusa como si todavía estuviera tratando de entender lo que acababa de suceder, como si su cerebro estuviera repitiendo el momento en bucle, tratando de encontrar la razón por la que alguien haría eso a propósito. Y el hecho de que Lisa no solo lo permitiera, sino que se riera de ello, lo celebrara, como si la alegría de Caleb fuera una víctima en el gran espectáculo de Liam. Me senté en el borde de mi cama con la invitación de boda todavía en mi mesita de noche. Era una elegante cosa tríptico grabada en oro que probablemente costó más que mi alquiler en la universidad. La ceremonia estaba programada para llevarse a cabo en este viñedo rústico a las afueras de la ciudad. Lisa lo había elegido porque era elegante pero no básico, que es la forma de hablar de Lisa para decir lo suficientemente a la moda como para presumir en Instagram, pero no tan común como para que otras novias lo hayan hecho primero. Lo que Lisa no incluyó en la invitación, lo que probablemente nadie más en la familia sabía, era que la reserva del lugar estaba a mi nombre. Sí, cuando se comprometió por primera vez con este tipo, Brandon, su tercer prometido en 6 años. Pero divago, ella vino a mí en modo colapso total. El lugar que querían requería un fuerte depósito para asegurar la fecha. Y Brandon acababa de mover algo de dinero y necesitaba unas semanas. Lisa no quería perder el lugar, así que me llamó llorando, diciendo cuánto significaría si le ayudaba. No se trataba solo del dinero, dijo. Necesitaba a alguien confiable para firmar el contrato. Alguien con mejor crédito, alguien que no fallara. Y como un idiota, dije que sí, pagué el depósito. Lo puse a mi nombre. Ella prometió pagarme en 2 meses. Eso fue hace 14 meses. Nunca lo mencionó de nuevo. Y no presioné porque eso es lo que hace la familia, ¿verdad? Mantenemos la paz. Seguimos el juego. Nos doblamos para que la otra persona no se rompa. Pero ahora estaba completamente despierto y mirando esa invitación como si fuera una mecha encendida. A las 8:12 am, mi teléfono comenzó a zumbar. Lisa, luego otra vez. Luego otra vez. 5 llamadas perdidas en 20 minutos, seguidas de una cadena de mensajes de texto. Jack, tenemos que hablar. Reaccioné de forma exagerada anoche. Simplemente ha sido estresante. Todavía vienes, ¿verdad? No quise decir eso. La florista está pidiendo tu nombre para la lista de acceso. Jack, por favor, no hagas esto. No respondí. No porque estuviera tratando de ser dramático. Solo necesitaba un momento. Necesitaba entender lo que estaba sucediendo. No desde su lado, sino desde el mío. Porque esto no se trataba solo de la boda. Esto ni siquiera se trataba de la fiesta o el pastel o el regalo en la piscina. Esto se había estado gestando durante años. Años de Lisa torciendo cada situación para hacerse pasar por la víctima. Años de usarme como su plan de respaldo, su padre de apoyo, su red de seguridad financiera. Años de verla dejar que Liam corriera salvajemente mientras Caleb intentaba entender por qué su primo podía salirse con la suya con cosas que él nunca haría. Cada vez me decía, déjalo ir. Jack es la persona madura. Y cada vez se desmoronaba un poco más. Seguía pensando en Caleb sentado en el borde de la mesa de la fiesta mientras otros niños lamían glaseado de platos de papel.
fingiendo que no le importaba que su regalo estuviera empapado y su pastel pareciera un atropello. No se merecía eso. Nada de eso. Alrededor de las 10 a.m. finalmente recibí una llamada de alguien que no era Lisa. Era mi prima Rachel. Dulce, directa, siempre honesta Rachel. Oye, dijo sin preámbulos. Escuché que hubo algo de drama en la fiesta. Suspiré. Sí, se podría decir eso. Ella dijo que le gritaste a Liam. ¿Qué? Eso es lo que le dijo a la tía Keralia al tío Jim, que la humillaste y traumatizaste a Liam gritándole delante de todos y arruinando la fiesta. De hecho, me reí, no pude evitarlo. Rachel. Le pedí que controlara a su hijo después de que destruyera el pastel de Kayla y tirara su regalo de cumpleaños a una piscina. ¿Crees que reaccioné de forma exagerada? No. Dijo rotundamente. Creo que está en espiral. Ella me dijo que no viniera a la boda. Rachel se quedó en silencio por un momento. Y todavía vas, ¿verdad? No lo sé, dije. Eres el único que mantiene esto unido, Jack. Siempre lo eres. Y esa era la cuestión, ¿no? Todos sabían que Lisa era un desastre. Todos tenían historias sobre ella fallando, reaccionando de forma exagerada, manipulando, pero nadie decía nada porque alguien, yo, siempre era el que lo suavizaba, pagaba el lugar, cuidaba a Liam. Cubría el silencio, rellenaba las grietas. Terminé la llamada con Rachel y me senté en la sala de estar viendo a Caleb jugar con las piezas de Lego que logramos salvar. No se quejó, no gimió. Simplemente construyó en silencio un dinosaurio un poco torcido mientras tarareaba en voz baja. Ese fue mi punto de quiebre. No el pastel arruinado, no el texto, no las mentiras que Lisa estaba. DFUNDNDOA, nuestra familia, fue Caleb sentado allí fingiendo no estar decepcionado, todavía tratando de encontrar la diversión entre las piezas rotas. Esa noche, las cosas pasaron de malas a insanas. Lisa se presentó en mi casa, no llamó, golpeó. Abrí la puerta para encontrarla en el porche completamente maquillada con el pelo rizado, vistiendo lo que supongo que era su atuendo de cena de ensayo. Mono blanco, tacones de aguja, joyas de oro, como si estuviera saliendo de una sesión de fotos de moda a una disputa familiar. Tienes que estar bromeando, espetó. No dije nada. Solo mantuve la puerta a medio abrir y esperé. ¿En serio no vas a responder a mis llamadas, mis mensajes de texto? ¿Vas a sabotear mi boda porque estás enojado por un pastel? Incliné la cabeza. Me desinvitaste. No lo dije en serio. Entonces tal vez no deberías haberlo dicho. Ella levantó las manos. Dios, Jack. Siempre eres tan dramático. Esto ya no se trata de Caleb. Se trata de que necesitas hacer que todo se trate de ti. Parpadeé. Estás parada en mi porche exigiendo que vaya a tu boda en un lugar que pagué después de que tu hijo destruyera la fiesta de cumpleaños de mi hijo. Pero yo estoy haciendo que se trate de mí. Su rostro se crispó. Eso no es justo. He estado bajo mucha presión. Brandon ha estado desaparecido con la planificación. Liam ha estado portándose mal porque nadie lo responsabiliza. Me quebré. Las palabras burbujearon antes de que pudiera detenerlas. Tú le has permitido tratar a la gente como basura porque tienes demasiado miedo de ser la mala. Ella se puso rígida. No hables así de mí. Hijo, entonces no dejes que tu hijo arruine el cumpleaños del mío y lo llames una broma. Sus labios se apretaron en una línea fina. Estás exagerando esto. Siempre eres el mártir, Jake. ¿Crees que solo porque tienes a Caleb y un trabajo estable y tu vida se ve limpia, tienes derecho a juzgarme? ¿Crees que eres mejor que yo? La miré fijamente durante mucho tiempo y finalmente dije, no, creo que estoy cansado. Ella retrocedió como si la hubiera abofeteado. No grité, no maldije, ni siquiera levanté la voz. Simplemente dejé que el agotamiento se quedara allí en el espacio entre nosotros como una pared. Estoy cansado de ser el que arregla todo. Dije, estoy cansado de ver a Caleb quedar en segundo lugar ante tu desastre. Estoy cansado de sostener tu vida como si fuera una carpa que se derrumba mientras actúas como si me estuvieras haciendo un favor al dejarme. Los ojos de Lisa estaban vidriosos ahora. ¿Y qué? ¿Realmente no vas a venir mañana? ¿Realmente vas a arruinar mi boda por esto? No, dije con calma. Ya lo hiciste. Cerré la puerta antes de que pudiera responder. Y por primera vez en años, no me sentí culpable. Me sentí libre. Pero las consecuencias, eso solo estaba comenzando. La mañana de la boda de Lisa, me desperté con 22 llamadas perdidas. Una docena de mensajes de voz y un chat grupal familiar que parecía haber sido secuestrado por un equipo de crisis de relaciones públicas. Eran apenas las 7 a.m. Pero el pánico ya había clavado sus garras. No necesitaba abrir los mensajes para adivinar el tono. Alguna variación de simplemente preséntate, sé la persona madura. No arruines su gran día y el clásico es familia. Me quedé en la cama por un momento, viendo la luz temprana filtrarse a través de las cortinas. Caleb todavía estaba dormido en la habitación contigua. Podía escuchar el tenue zumbido de su máquina de sonido. Lluvia. Creo que la había pedido después de la fiesta. Dijo que el silencio lo hacía sentir demasiado triste. Eso me rompió más de lo que dejé ver. Una parte de mí quería ir. No por el bien de Lisa, Dios. No, sino porque alejarme de todo un lado de la familia, de años de ser el razonable, se sintió como cortarme mi propio brazo. Había construido mi identidad en torno a ser el tipo que aparecía, el que cubría los vacíos. Si me retiraba ahora, ¿el resto colapsaría? Pero luego recordé la cara de Lisa cuando le dije que estaba cansado, no enojado, no traicionado, sino confundida. Como si no pudiera concebir una versión de esta familia en la que yo no estuviera sosteniendo las vigas. Y tal vez ese era el punto. Me senté y encendí mi teléfono. Un nuevo mensaje de texto de mi madre estaba en la parte superior de la pantalla. Jack, por favor, solo ve, por mí. No había un por favor, habla con tu hermana. No había un entiendo por qué estás herido. Solo una solicitud desesperada para mantener la ilusión. Lo miré fijamente durante mucho tiempo, mis pulgares flotando sobre el teclado, pero no respondí. Simplemente me levanté. Preparé café y comencé a limpiar la sala de estar.
Porque aquí está la cosa que no te dicen sobre alcanzar tu punto de quiebre. No es solo una explosión, es silencioso, quieto, no gritas ni sollozas, dices, lo dejas ir, y luego empiezas de nuevo. Más tarde ese día, después de que Caleb se despertó y se arrastró a la cocina en su pijama de dinosaurio, lo senté a la mesa. ¿Sabes que la tía Lisa se casa hoy? Pregunté suavemente. Él asintió, masticando su tostada. Bueno, no vamos a ir. Hizo una pausa a mitad del bocado. Por Liam, dudé, más o menos, pero también porque merecemos estar rodeados de personas que nos traten con amabilidad. Y ahora mismo. Eso no está sucediendo. Caleb se quedó en silencio por un segundo. Luego dijo, ¿podemos ir al museo en su lugar? Y así, él mejoró el día. Fuimos al Museo de Historia Natural. Pasamos horas caminando por las exhibiciones de dinosaurios. Le compré uno de esos velociraptores de peluche caros de la tienda de regalos y le permití comprar las palomitas de maíz grandes en el planetario. Nos reímos, nos tomamos el fizz, incluso nos encontramos con uno de sus compañeros de clase de la escuela, y se inventaron un juego en el que nombraban cada esqueleto de T-Rex según lo enojado que se viera. De alguna manera, fue el mejor día que habíamos tenido en semanas. Pero esa paz no duró. Esa noche, mientras estaba doblando la ropa y Caleb estaba en la sala de estar construyendo lo que orgullosamente llamó Torre Jurásica 2.0, sonó mi timbre. Abrí, para encontrar al tío Jim parado allí con los brazos cruzados, todavía con su traje de la boda. Tenía la corbata aflojada y parecía que acababa de salir de un funeral. ¿Puedo pasar? Preguntó. Asentí y me hice a un lado. Se sentó en el borde del sofá, jugueteando con el puño de su mengue. Acabo de llegar de la recepción. ¿O lo que quedaba de ella? ¿Qué pasó? Suspiró. Lisa intentó improvisar. Dijo que estaba siendo inmaduro y que no te necesitaba ni a ti ni al lugar. Intentó trasladar todo al patio trasero del amigo de Brandon. Tenía unas 30 sillas plegables y un altavoz Bluetooth. Parpadeé. Espera, ¿realmente intentó reubicar toda la boda esta mañana? Jim asintió, frotándose la frente. Fue un desastre. La mitad de los invitados no se enteraron a tiempo. Los Keates se presentaron en el viñedo y se fueron después de esperar 2 horas. Las flores se entregaron en la dirección equivocada. Liz se hizo una rabieta cuando Brandon sugirió posponerlo. ¿Y cuándo? La tía Carol preguntó qué había pasado. Lisa te culpó. Dijo que saboteaste su gran día por despecho. Sentí una extraña mezcla de culpa y reivindicación subir por mi pecho. Dijo que amenazaste con cancelar en el último segundo. Continuó Jim. Saltó la parte en la que ella te desinvitó. Por supuesto que lo hizo. Jim negó con la cabeza. Mira, Jake. No estoy aquí para sermonearte. Solo quería que supieras lo que realmente pasó. La mayoría de nosotros nos dimos cuenta bastante rápido de que Liz estaba distorsionando la historia. Brandon se veía miserable todo el tiempo. Honestamente, no me sorprendería si no llegan a Navidad. No dije nada. Jim miró alrededor de la habitación. Notó a Caleb jugando en silencio en el suelo. ¿Cómo está el pequeño? Mejor, dije. Tuvimos un buen día. Él asintió. Bien, se lo merece. Después de que Jim se fue, me senté en el sofá durante mucho tiempo, solo escuchando el murmullo tranquilo de Caleb tarareando para sí mismo. No había gritos, ni drama, ni culpa. Solo paz. En las semanas que siguieron, Lisa guardó silencio total. Sin disculpas, sin explicaciones, solo silencio, lo que estaba bien para mí, pero el efecto dominó comenzó a sentirse. Primero, mi madre dejó de llamar. Luego, los chats grupales se quedaron en silencio. Los primos dejaron de responder a las invitaciones. En el siguiente partido de fútbol de Caleb, uno de los padres, amigo de Lisa de Shoga, me miró como si hubiera pateado a un cachorro personalmente. Yo era el villano en su versión de la historia. Y por un tiempo eso me dolió. No voy a mentir y pretender que no me sentía aislado. Hubo noches en las que miré mi teléfono con el pulgar sobre mis contactos preguntándome si debería simplemente disculparme, incluso si no me había equivocado, solo para facilitar las cosas, solo para mantener la paz. Pero cada vez que me acercaba pensaba en Caleb, en ese momento en la fiesta, en su tranquila decepción y me recordaba por qué estaba haciendo esto. Así que, en lugar de arrastrarme de vuelta, me centré, me lancé al trabajo, acepté un nuevo cliente de diseño que terminó siendo un sueño total. Ella me refirió a 3 proyectos más de alto perfil. Por primera vez en mucho tiempo, tenía el calendario lleno y una lista de espera. Mejoré mi cocina, repinté la sala de estar. Comencé a correr de nuevo por las mañanas, perdí 5 kilos sin siquiera intentarlo. Incluso me reencontré con una vieja amiga de la universidad, Sara, que dirigía una organización sin fines de lucro que se centraba en construir espacios de juegos seguros para niños en vecindarios con fondos insuficientes. Un café se convirtió en 3, luego en 5. Luego, una tarde de sábado en el parque con Caleb, donde ella trajo a su perro y le enseñó a lanzar un frisbee como un profesional. No era romántico, no todavía, de todos modos, pero era real, fácil, seguro. Y lentamente comencé a reconstruir una vida que no giraba en torno a limpiar el desorden de otra persona. Luego llegó el momento que no vi venir. Una carta en el correo, sin remitente. Era una sola página, mecanografiada fríamente, según sus acciones y abandono de las obligaciones familiares. Espero que me reembolse los gastos en que incurrí al reprogramar la boda. 4,782.91. Esto incluye tarifas de alquiler, pérdidas de catering y costos de transporte. Espero el pago para fin de mes. Sin saludo, sin firma, solo una hoja de cálculo adjunta con los costos detallados y una nota escrita a mano en la parte inferior. Tú tomaste esta decisión. Las acciones tienen consecuencias. Me quedé mirando el papel durante un minuto completo antes de reírme. No amargamente, no con rabia, solo con incredulidad. Después de todo, ella estaba tratando de facturarme. Fue una escalada tan caricaturesca, una maniobra de poder tan sorda, que de hecho me quedé allí sonriendo en medio de mi pasillo, porque en ese momento me di cuenta de algo importante. Yo ya no estaba en el fondo.
Lisa lo estaba, y yo ya estaba escalando de nuevo. La carta estuvo en mi escritorio durante 3 días. Cada vez que pasaba, me detenía. Volví a leer la última línea. Tú tomaste esta decisión. Las acciones tienen consecuencias, y simplemente negaba con la cabeza. La audacia. El puro derecho de grado nuclear. Lisa había quemado su propia boda, había torcido la historia para convertirme en el villano y ahora quería que yo pagara la cuenta. Al principio pensé que era una broma. Luego me di cuenta de algo mucho peor. Iba en serio. No respondí. Tampoco tiré la carta. Simplemente la dejé allí. Como una herida que me negué a vendar. Un recordatorio de lo perdida que estaba ella y de lo lejos que había llegado yo. Pero algo seguía picando en el fondo de mi cerebro. No solo el insulto de ser culpado, sino la verdad tranquila y latente debajo. Había dejado que me pisoteara durante años. Y ahora, cuando finalmente dije suficiente, su instinto no fue reflexionar o disculparse, fue facturarme. Y eso, me di cuenta. Fue la gota que colmó el vaso, no el pastel arruinado, no el drama de la boda, ni siquiera el silencio familiar posterior. Esa carta me dijo que Lisa todavía creía que tenía influencia, que no importaba cuánto presionara, yo cedería, que yo todavía era Jack, el hermano pequeño, la red de seguridad. El tipo que siempre volvería. Ella no veía en quien me había convertido, pero lo haría. Empecé despacio, no por vacilación, sino por precisión, porque si hay algo que he aprendido de años de diseñar cocinas personalizadas, es esto: la verdadera artesanía no se trata de velocidad, se trata de detalles, planificación, estructura. Si quieres algo que dure, no apresures el plano. Así que, lo primero que hice fue reunir los recibos. Saqué cada documento vinculado a ese lugar de la boda. Correos electrónicos, confirmaciones de pago. El contrato de reserva original con mi nombre. Lisa nunca se había molestado en cambiar la información de facturación. El lugar todavía me tenía listado como el único contacto financiero. El depósito pagado a través de mi cuenta de negocios. Ese fue el error número 1. Error número 2, el rastro de papel. 14 meses. Antes, ella me envió un mensaje de texto en pánico por perder el lugar. Todavía tenía ese mensaje. Jack, juro que te pagaré en 2 meses. Por favor, solo resérvalo antes de que alguien más lo haga. Tomé capturas de pantalla de todo, lo etiqueté, lo organicé en una carpeta digital ordenada llamada Plana. Luego, comencé a observar en silencio. Nadie había oído hablar de Lisa desde la debacle de la boda. Aparentemente, ella y Brandon se fueron de luna de miel de todos modos. Un crucero de bajo presupuesto que habían reservado cuando pensaron que la boda estaba asegurada y totalmente pagada. No podía imaginar lo incómodo que debió haber sido ese viaje. 2 semanas en una cabina diminuta con el tipo al que culpó por el colapso de todo. Sin flores, sin ceremonia, sin invitados. Solo amargura y camarones de Buffett. Aún así, no me acerqué, esperé. 2 semanas después, llegó la segunda carta. Mecanografiada de nuevo, esta vez más corta. Usted ahora está incumpliendo un contrato verbal. Espero el pago. Si no tengo noticias suyas para el día 15, tomaré medidas adicionales. Ahí estaba de nuevo. La amenaza, la suposición de que yo cedería, le daría lo que quería y seguiría desempeñando mi papel como el solucionador familiar. Lo que ella no sabía, lo que nadie sabía, era que me había estado preparando para este tipo de momento durante años. Verán, una de las ventajas de dirigir mi propio negocio, especialmente en un espacio de diseño de alta gama, es que te vuelves muy bueno en contratos, documentación e encubrirte las espaldas. Traté con clientes que evadieron pagos, intentaron revertir cargos. Incluso me acusaron de arruinar su visión porque olvidaron lo que pidieron en primer lugar. Aprendes a guardar registros, aprendes a protegerte y, lo que es más importante, aprendes a aprovechar la información. Ahí fue cuando comencé a pedir favores. Primera parada, la coordinadora del lugar. Hola, soy Jack Walker. Reservé su lugar el año pasado bajo el nombre de Lisa Bennett. Me preguntaba si podría obtener una copia de la factura de cancelación final. La mujer al teléfono, Emily. Estaba más que feliz de ayudar. Oh, Dios mío, esa boda. Usted es el que la reservó originalmente, ¿verdad? Eso fue un desastre. Sí. Dije con calma. He oído. Resultó que Lisa nunca canceló oficialmente. Simplemente desapareció, nunca se presentó, nunca envió un correo electrónico, nunca llamó, dejando al personal esperando con las mesas completamente puestas. El catering preparado y una banda que se quedó parada durante 4 horas antes de empacar. Emily dijo que finalmente tuvieron que catalogarlo como un evento de no presentación. ¿Quiere un extracto?, preguntó ella. Sí, dije. Detallado, si es posible. Ella me lo envió por correo electrónico en 1 hora. El plan B estaba empezando a tomar forma. A continuación, me puse en contacto con Rachel. No había hablado con ella desde el día después de la boda. Se había mantenido distante, probablemente tratando de evitar las consecuencias. Pero cuando le envié un mensaje de texto, ella respondió de inmediato. Nos reunimos para tomar un café. Nos reunimos en un pequeño café cerca de su oficina. Se veía cansada, como si hubiera estado atrapada en el fuego cruzado familiar durante demasiado tiempo. No estoy tomando partido, dijo en el momento en que se sentó. No te lo estoy pidiendo. Respondí. Solo quiero la verdad. Así que me contó cómo Lisa me había culpado por el colapso del lugar. Como afirmó que me retiré en el último minuto para llamar la atención. Como había ido diciendo a la familia que le debía dinero porque rompí un acuerdo familiar. Le mostré a Rachel los mensajes de texto, los recibos, los contratos. Se le cayó la mandíbula. Jake. Ella ha estado diciendo que la engañaste, que amenazaste con retirar el lugar a menos que ella se disculpara delante de todos, que intentaste extorsionarla. Me reí. No pude evitarlo. ¿Extorsionar por qué? ¿Un abrazo y un cupcake sobrante? Rachel negó con la cabeza. Sabía que algo andaba mal. Quiero decir. Ella seguía hablando de cómo arruinaste su vida. Sin embargo, dije, tomando un sorbo de mi café. Ella es la que tiró a su propio hijo contra el cumpleaños del mío como una bola de demolición. Rachel se recostó. Entonces, ¿cuál es tu plan?
Sonreí. Me alegra que preguntes porque aquí está la cosa. No solo estaba reuniendo recibos para defenderme, estaba construyendo algo más grande. Algo largamente esperado, responsabilidad. Paso 1. Una carta de respuesta formal. La redacté con la ayuda de un amigo que es abogado de demandas menores. Incluía un resumen del acuerdo original completo con el mensaje de texto con sello de fecha de Lisa, solicitando la reserva del lugar prueba de pago y la confirmación de la reserva a mi nombre. Una factura detallada del lugar que catalogaba a Lisa como no presentada y detallaba los daños, una sección que indicaba que cualquier intento de iniciar acciones legales se consideraría frívolo y estaría sujeto a una contrademanda por difamación, acoso y recuperación de deudas impagas. Adjunté todo. Luego lo imprimí, lo sellé y lo dejé en su apartamento a través de correo certificado. 3 días después, obtuve el recibo de entrega. No hubo respuesta, no de inmediato, pero el pánico se acercaba. Lo sabía, porque cuando las personas como Lisa se dan cuenta de que se han quedado sin influencia, no se disculpan, intensifican, se revuelven, intentan distorsionar más, y cuando chocan contra una pared, se desmoronan. Paso 2. La familia. No envié un correo electrónico masivo, no publiqué en el chat grupal, me tomé mi tiempo, uno por uno, llamé a cada persona. Tía Keral, tío Jin, incluso a mí. Madre, les conté todo. No con rabia, no emocionalmente, solo la verdad, respaldado con documentos. Les conté sobre el depósito de la boda, la cancelación de último minuto, el desastre del cumpleaños. Les conté sobre las cartas, las acusaciones, la demanda de dinero, y terminé cada conversación de la misma manera. No les pido que tomen partido, solo quiero que tengan los hechos. La mayoría de ellos estaban atónitos, algunos se disculparon, incluso mi madre. Me llamó después de 2 semanas completas de silencio. Debería haberte preguntado qué pasó, dijo, con la voz temblando. Yo solo, no quería creer que Lisa pudiera mentir así. Lo sé, dije, pero ya no la estoy encubriendo. Larga pausa. Estoy orgullosa de ti, susurró. Eso casi me rompe. Paso 3. La jugada final. No venganza. Exposición. No estaba interesado en humillar a Lisa frente a toda la familia. No quería una explosión pública o una escena dramática. Ese es su estilo, las rabietas, las lágrimas, los viajes de culpa. A mí me gustan las líneas limpias. Así que redacté un documento final, una factura, simple, precisa. Y eso fue todo. Lo envié por correo. Luego esperé porque la jugada final ya no era mía, era de ella. La factura salió un lunes. Para el miércoles recibí la primera respuesta. No fue de Lisa, fue de Brandon. Casi no reconozco el correo electrónico al principio. Solo habíamos intercambiado mensajes 1 o 2 veces durante las primeras etapas de planificación de la boda, cuando Lisa fingía dejarlo codirigir. Pero el asunto me llamó la atención de inmediato. Rey, urgente. ¿Podemos hablar? Lo abrí. Jake, me estoy acercando en privado porque acabo de enterarme de la carta que te envió Lisa. La que exigía dinero. No tenía idea. Ella me dijo que abandonaste la boda para castigarla y que el lugar estaba a su nombre. No me di cuenta de que nunca te pagó o que el contrato original estaba tu nombre. Lo siento. Sé que no te conozco bien, pero todo esto se ha descontrolado. Creo que tenemos que hablar ahora. Eso fue interesante. No respondí de inmediato. Le di un día completo, dejándolo en el silencio, preguntándose en qué tipo de tormenta de fuego se estaba metiendo. Cuando finalmente respondí, fui breve, aprecio el mensaje. Encantado de hablar, pero solo si es en persona. Nos reunimos ese viernes en un lugar neutral, una pequeña mesa tranquila en un restaurante del centro. Caleb estaba con Rachel por la noche. Ella se había ofrecido a cuidarlo con una sonrisa de complicidad y un ve a conseguir un cierre. Brandon llegó 10 minutos antes, nervioso, sudando un poco. Claramente no acostumbrado a la confrontación. Gracias por reunirte conmigo, dijo, ofreciendo un apretón de manos. Se lo estreché, firme, tranquilo, controlado. Se sentó frente a mí y pidió un vaso de agua con las manos inquietas en su regazo. Entonces, supongo que debería empezar diciendo que no tenía idea de que ella hizo todo eso. La carta de demanda completamente a mis espaldas. Me lo imaginé. Dije, ni siquiera sabía que el lugar estaba a tu nombre hasta después de que la boda se desmoronó. Ella simplemente seguía diciendo que la saboteaste, que te retiraste en el último minuto, que estaba celoso. Levanté una ceja. ¿Celoso? Él se rió amargamente. Torpemente. Sí. ¿De qué exactamente? Todavía estoy tratando de averiguarlo. Hubo una larga pausa antes de que se inclinara. Mira, hombre, no estoy aquí para defenderla. Solo quiero entender qué está pasando porque los últimos meses con ella han sido difíciles. Así que lo expuse todo. El cumpleaños, el pastel, la piscina, el mensaje de texto, la desinvitación. El colapso de la boda, la narrativa falsa, la carta, las mentiras y la verdadera carga financiera que había dejado atrás. Brandon se sentó durante todo el relato sin interrumpir, con la boca ligeramente abierta, las cejas subiendo con cada revelación. Al final, simplemente se recostó y exhaló. Wow, sí. Ella les dijo a sus padres que cancelaste el lugar y desapareciste. Tengo contratos, Brandon, correos electrónicos, registros bancarios, informes del lugar, todo. Él negó con la cabeza, luciendo completamente perdido. No sé cómo no lo vi antes. Probablemente no querías, dije suavemente. Hubo una larga pausa y luego dijo algo que no esperaba. Me voy. Parpadeé. ¿Te vas? Asintió lentamente. Aún no se lo he dicho. Pero me voy. Debería haberlo hecho hace meses, pero seguí esperando que se calmara después de la boda. No ha hecho, ha empeorado. Me recosté y lo observé, tratando de medir cuánto de esto era genuino. Intentó que su madre te enviara un mensaje la semana pasada, agregó, para presionarte. Dijo que sería más fácil si la familia te hacía sentir culpable para que pagaras. Que eso te volvería a poner en línea. Eso lo sé yo. Ella todavía no había aprendido nada, todavía jugando, todavía asumiendo que el mundo se moldearía alrededor de sus rabietas. Brandon miró hacia
Abajo, no sé cómo arreglar nada de esto, pero lo siento, asentí. No tienes que arreglarlo. Solo deja de habilitarlo. Nos dimos la mano de nuevo, mientras se ponía de pie para irse. Dudó. Si alguna vez necesitas que alguien confirme lo que ha hecho, te respaldaré en lo que sea. Gracias, dije. Podría tomarte la palabra. Las consecuencias llegaron en oleadas. La primera oleada llegó una semana después. Lise me envió un mensaje de texto. Solo uno. Eres increíble. Eso fue todo. Sin contexto. Sin puntuación más allá de las mayúsculas. Sin disculpa. Solo veneno. El equivalente textual de un niño pequeño arrojando un vaso de Sippy Cup por la habitación. No respondí. En cambio, lo reenvía a una nueva dirección de correo electrónico que creé. lisedeudas@midominio.com. Adjunté una copia en PDF de la factura. Un nuevo asunto. Recordatorio final. Pago pendiente en 10 días. Profesional, clínico. Sin emoción. La oleada 2 llegó 3 días después. Mi madre llamó. Ella lo está perdiendo, susurró. Dijo que le estás extorsionando, que has declarado la guerra. Le envié una factura. Dije rotundamente. Por dinero que me debe, lo sé. Yo le dije eso. Pero ella está distorsionando de nuevo. Dijo que la amenazaste. Ni siquiera he hablado con ella. Te creo. Ese silencio de nuevo, el doloroso, como sostener un teléfono bajo el agua. Ella siempre me hizo sentir que tenía que mantener la paz, dijo finalmente, incluso cuando te costaba a ti. Lo siento. Jack, cerré los ojos. No me debes una disculpa. Simplemente no finjas que esto es nuevo. Ese fue el punto de inflexión con mamá. Ella no defendió a Lisa después de eso. No excusó su comportamiento. No dijo, pero es familia. Simplemente se quedó en silencio. Y prefiero eso antes que la negación, cualquier día. Luego vino la tercera oleada. La que había estado esperando, el Tribunal de Demandas Menores. Ella intentó presentar una demanda primero. Afirmó que la había extorsionado por los costos de la boda. Pero recuerden, yo tenía la documentación, los mensajes de texto, los recibos, la prueba de que había pagado el lugar en su totalidad a mi nombre sin reembolso. Que lo había reservado a petición suya. Ella nunca tuvo un contrato, nunca pagó el depósito, nunca hizo seguimiento y lo que es más importante, abandonó su propia boda. Su caso fue desestimado en minutos. El mío no lo fue porque tenía todo. Y cuando presenté mi factura con intereses, ella no tuvo nada que decir. El juez me otorgó $7,150. Pagaderos dentro de 30 días. No se trataba del dinero. Se trataba de reconocimiento, de consecuencias. De mirarla a los ojos al otro lado de una sala de audiencias y ver cómo la realidad finalmente se asentaba. No puedes tratar a la gente así, irte ileso. La última vez que vi a Lisa fue en ese pasillo fuera de la sala del tribunal. Pasó junto a mí sin decir una palabra. No disculpa, no intento de explicación. Solo una mirada rápida como si no pudiera creer que realmente seguía adelante. Pero lo hice, y lo haría de nuevo porque he terminado de desempeñar el papel de su equipo de limpieza. Terminé de ser el que mantiene la paz al tragarme el dolor. Terminé de fingir que la familia es un escudo para el abuso. En los meses que siguieron, mi vida solo se volvió más tranquila, más simple, mejor. El cumpleaños de Caleb llegó de nuevo. Esta vez, hicimos una noche de cine en el patio trasero. Pijamas de dinosaurios, palomitas de maíz y una pantalla inflable. Rachel vino, algunos primos, incluso mi madre, que trajo cupcakes con pequeños triceratops de plástico encima. Sin Lisa, sin Liam, solo alegría. Y mientras veía a Caleb reír bajo las estrellas, envuelto en una manta y señalando la pantalla como si fuera la mejor noche de su vida, me di cuenta de algo. A veces, la mejor venganza no es ruidosa, no es explosiva, no es un discurso o un enfrentamiento. A veces es paz, un patio trasero tranquilo, un niño feliz. Una vida que ya no está atada al caos de otra persona. Lise perdió el control. Yo me encontré a mí mismo y esa factura. Ella la pagó. Cada centavo. El cheque llegó 2 días antes de la fecha límite. Sin nota, sin remitente, solo $7,150 de amarga y silenciosa rendición. Lo cobré, usé el dinero para comenzar un fondo universitario para Caleb, y mientras veía que ese depósito se concretaba, sonreí. No porque gané, sino porque por primera vez en años. Ella había sido la única que tuvo que limpiar su propio desorden. Y yo era libre. El fondo universitario de Caleb comenzó a crecer. En el trabajo, me ascendieron a director de diseño y mi lista de espera se duplicó. Sara y yo comenzamos a pasar más tiempo juntos, y un sábado por la noche, después de acostar a Caleb, nos dimos el primer beso. Fue dulce, fácil y no hubo drama, lo cual se sentía más lujoso que cualquier boda en un viñedo. Mi madre comenzó a visitarnos de nuevo. No traía chismes, solo paz. Me di cuenta de que ella también se estaba liberando lentamente de la obligación de mantener la paz con Lisa. Un día, recibí un correo electrónico masivo de un bufete de abogados. Era una notificación oficial de divorcio. Brandon y Lisa no habían llegado a Navidad, tal como predijo el tío Jim. Él se divorciaba por diferencias irreconciliables y adjuntaba una declaración jurada confirmando la verdad sobre el depósito del lugar y el colapso de la boda. Era la prueba que había prometido. Innecesaria ya para mi caso, pero un cierre para él. Le envié un correo electrónico breve deseándole lo mejor y borré el hilo. La vida de Lisa se convirtió en ruido de fondo. A veces me llegaba una noticia vaga de un primo. Había perdido su trabajo, estaba intentando vender su anillo de compromiso, se había mudado con una amiga. Cosas pequeñas y dramáticas, pero ahora, el sonido de su caos estaba tan lejano que casi no lo escuchaba. Yo me concentré en mi propia vida, en las mañanas de Running con Sara, en los dibujos de dinosaurios de Caleb, en los planos de cocina que me llenaban la semana. Ya no sentía la necesidad de explicarme, de justificarme, ni de defenderme. El juicio y la factura habían silenciado la necesidad de validación externa. El silencio que siguió a la partida de Lisa fue la verdadera recompensa, un silencio dorado que nunca hubiera podido comprar. Era la sensación de que, finalmente,
Mi vida me pertenecía a mí y a la pequeña familia que había construido. Y así, la historia de la boda arruinada no terminó con un drama familiar, sino con una victoria tranquila. La victoria de un padre que eligió a su hijo sobre la obligación y la de un hombre que, al dejar de limpiar el desorden de otra persona, finalmente encontró su propio lugar en el mundo.